En tan solo una noche, la vida de esta mujer colapsó por completo. Su esposo luchaba contra un cáncer terrible. La casa donde habían construido todos sus recuerdos estaba a punto de ser confiscada y, acorralada por las deudas, Eun-soo llegó a pensar en acabar con todo para liberarse del sufrimiento. Pero justo cuando parecía que no quedaba ninguna salida, descubrió una enorme cantidad de sustancias ilegales escondidas en su propia casa. Sabía perfectamente que traficarlas era un crimen. Sin embargo, para una mujer empujada al límite, aquello parecía su última y única oportunidad de aferrarse a su familia. Eun-soo era una ama de casa común, pero tenía la vida con la que muchas soñaban, un esposo cariñoso, Do-jin, y una hija ejemplar. Su felicidad era sencilla, que los tres vivieran juntos en paz en una casa propia. Durante un tiempo lo tuvo todo. Sus compañeras la miraban con envidia porque su vida parecía demasiado perfecta, pero esa perfección se quebró de golpe. Aquella mañana, Eun-soo preparó un desayuno abundante para Do-jin y Sua. Ella insistía en servirle más comida a su esposo, que últimamente se veía muy delgado. Sua se burlaba cariñosamente de ellos mientras Eun-soo sonreía feliz, sin notar la mirada inquieta de Do-jin, que ocultaba un secreto que la destrozaría. Después de despedirlos, Eun-soo fue a su trabajo de medio tiempo en el supermercado. Compró comida, cocinó el arroz para la cena. Todo parecía normal, hasta que una carta en el buzón rompió la paz para siempre. Era un aviso de deuda. Do-jin debía 100 millones de wones, no había pagado nada, y la casa hipotecada estaba a punto de ser embargada. Eun-soo quedó devastada. No podía creer que la única casa de la familia fuera a ser subastada. Le preguntó a Do-jin por qué había hipotecado la casa, pero él guardó silencio. Ella supuso que, como siempre, había ayudado a alguien más. Durante años, Do-jin había sido demasiado amable. Prestaba dinero a amigos en problemas, incluso después de que su hermano le arrebató la herencia. Eun-soo sabía que su esposo siempre salía perdiendo, pero jamás lo había culpado. Su único sueño era tener un techo propio y una vida tranquila. Ahora, hasta ese sueño se había roto. Por primera vez desde que se casaron, Eun-soo se arrepintió de haberse casado con él. Discutieron a gritos y, llena de rabia, ella salió de la casa. Buscó refugio en su mejor amiga, Hee-jin, y entre tragos se quejó de todo. Hee-jin conocía bien a Eun-soo. Aunque hablara con amargura, sabía que al día siguiente regresaría temprano a casa para preparar el desayuno como siempre. Y no se equivocó. Al amanecer, Eun-soo volvió para cocinar, pero al entrar a la cocina, vio la estufa encendida y en el suelo a Do-jin desmayado. Entró en pánico y lo llevó de urgencia al hospital. Allí se enteró de la verdad que él había estado ocultando. Hacía meses había sido diagnosticado con cáncer de páncreas. El tratamiento era carísimo y el pronóstico devastador. Incluso con cirugía, la tasa de supervivencia a 5 años era mínima. Do-jin, sabiendo que le quedaba poco tiempo, hipotecó la casa para invertir y dejarle algo de dinero a su esposa e hija. Pero en vez de ganar, lo perdió todo, incluida la casa. Eun-soo dejó de culparlo. Decidida a salvarlo, empezó a pedir dinero prestado en todas partes, pero descubrió que Do-jin ya había agotado su crédito. Los amigos y parientes que él había ayudado antes ahora se escudaban en excusas para no prestarles ni un won. Como último recurso, Eun-soo fue a ver al hermano de Do-jin. Pensaba que, después de quedarse con la herencia de la familia y recibir ayuda en el pasado, al menos ahora, los apoyaría. Pero él solo dijo unas cuantas palabras de consuelo y le entregó 1 millón de wones como si fuera limosna. Totalmente decepcionada, Eun-soo regresó con Hee-jin. Su amiga indignada reunió como pudo otro millón. Eun-soo sabía que ella apenas tenía para vivir y que ese dinero eran probablemente todos sus ahorros. Su fortaleza se derrumbó y rompió en llanto. Entonces recordó su póliza de seguro de vida. Por un instante pensó en la posibilidad de morir para que el seguro ayudara a su familia. Esa idea oscura cruzó su mente, pero la apartó.
Su esposo y su hija la necesitaban viva. Mientras divagaba, escuchó un ruido en el balcón. Salió a revisar, pero no vio nada extraño. No sabía que, en ese mismo momento, un narcotraficante la estaba observando, cuchillo en mano. En el instante crítico, alguien tocó el timbre. Era el oficial Yang, que perseguía a ese mismo delincuente. Días antes, Yang había descubierto un cargamento de 10 kilos de droga de alta pureza. La policía había montado un operativo para capturar al transportista, pero, acorralado, el hombre terminó escondiéndose en el edificio donde vivía Eun-soo. Antes de escapar, ocultó el cargamento dentro de su casa. Poco después, al intentar huir, el narcotraficante cayó desde lo alto y murió en el acto. El paradero de los 10 kilos de droga desapareció por completo, y el director presionó furiosamente a Yang para que los encontrara. Movilizó a su equipo y comenzaron a registrar la zona. Ajena a todo eso, Eun-soo, preparando ropa para llevar al hospital, buscó una bolsa en el cuarto de almacenamiento. Encontró una mochila desconocida, pesada. Al abrirla, vio varias bolsas de droga blanca. Pensó que era azúcar o dulces viejos y no le dio importancia. Los vació en un recipiente y usó la bolsa para la ropa. Más tarde, en el hospital, vio las noticias en la TV, el oficial Yang, el narcotraficante que había caído y la imagen de los 10 kilos de droga perdida. Las bolsas que ella había tirado era idéntico. Regresó a casa con el corazón acelerado y examinó el contenido. No había duda, el dulce era droga. Su primera reacción fue llamar a la policía, pero en la noticia también mencionaban que vender ese cargamento podía generar hasta 200 millones de wones al mes. Con el teléfono en la mano, dudó y colgó. Tras una noche entera debatiéndose entre el miedo y la desesperación, decidió que lo correcto era entregar todo a la policía. Sin embargo, cuando estaba a punto de entrar a la comisaría, la maestra de Sua llamó. Su hija llevaba varios días faltando a clases. Eun-soo imaginó que la niña seguramente había abandonado la escuela para trabajar y no ser una carga más. La culpa la golpeó. En lugar de regañarla, solo le pidió que volviera a estudiar tranquila, que ella se encargaría del resto. Luego fue al hospital, donde encontró a Do-jin al borde del colapso emocional. Consumiéndose de culpa, había subido a la azotea con la intención de terminar con todo. En el momento en que estaba por saltar, Eun-soo llegó, desesperada. No podía vivir sin él. Lo abrazó, llorando, y decidió que pasara lo que pasara, protegería a su familia. Con esa determinación, aceptó un trabajo de limpieza en un club nocturno para conseguir dinero extra. Una noche, mientras limpiaba, escuchó a un hombre llamado James renegando. Por la muerte reciente de un transportista, había perdido contacto con su proveedor y se había quedado sin mercancía. Aquello encendió una chispa en su mente. Eun-soo tomó una pequeña muestra de la droga escondida en casa y volvió al club para buscarlo. Era la primera vez que hacía algo ilegal. Estaba tan nerviosa que escondió el paquete entre varias capas de ropa. En medio de la confusión del bar, un hombre la confundió con otra clase de mujer e intentó aprovecharse de ella. Eun-soo, asustada, reaccionó con una bofetada, provocando su furia. Cuando todo parecía salirse de control, un hombre intervino para ayudarla. Al levantar la vista, Eun-soo lo reconoció. Era el maestro de arte de Sua. Se quedó paralizada de vergüenza, temiendo que la reconociera en ese lugar. Él le entregó una tarjeta de presentación. James. Eun-soo sintió que acababa de encontrar una tabla de salvación. Lo buscó y le mostró discretamente la bolsa. James, sorprendido, la invitó a su apartamento para analizar la mercancía. Usó su equipo y confirmó que era de una pureza excepcional, algo que rara vez aparecía en el mercado. Pero también notó la expresión asustada de Eun-soo. No parecía alguien del negocio. Desconfiado sobre el origen de la droga, comenzó a hacer preguntas. Ella, acorralada, lo amenazó con irse y buscar a otro comprador si insistía. James entendió que si él se negaba, nadie más se atrevería a tocar ese cargamento. Para protegerse, firmó un acuerdo con ella y la obligó a leerlo frente a una cámara, declarando que el origen de la droga estaba limpio. Si algo salía mal, Eun-soo asumiría todas las pérdidas. Ella firmó con las manos temblando. Una parte de sí misma quería salir corriendo, pero cuando pensaba en su esposo en cama, en su hija con frío y hambre, se obligaba a seguir. James, convencido de que ella no tenía experiencia, solo aceptó darle una pequeña parte de las ganancias.
Eun-soo protestó y pidió que si demostraba su valor, la recompensara mejor. Él simplemente la miró por encima del hombro, viéndola como una ama de casa torpe y desesperada. Después de despedirla, James se acercó a una pared llena de fotos y documentos. Todos giraban en torno al grupo W y a su heredero Kang Jin. James no era solo un traficante, tenía un plan que rodeaba a ese hombre. Poco después, la fiesta de cumpleaños de la novia de Kang Jin se celebró en el mismo club. James apareció con la nueva mercancía, la que Eun-soo le había llevado. Los invitados quedaron encantados, pero Kang Jin lo observaba con frialdad, convencido de haberlo visto en algún otro lugar. En medio de la fiesta, un invitado empezó a molestar a la novia de Kang Jin. Él perdió el control y estuvo a punto de golpearlo con un cenicero. James intervino, lo sacó hasta el área de basura y le dio una lección. Por coincidencia, Eun-soo salió a tirar la basura y vio el rostro violento de James. Espantada, se escondió hasta que él se fue. El hombre golpeado, Seok-jin, la vio después y pensó que ella se había escondido para burlarse de él, así que descargó su rabia contra ella. Eun-soo no se dejó pisotear, sacó una picana eléctrica y lo derribó. Él huyó en su auto, pero en su prisa chocó contra un bordillo. El ruido atrajo a la policía. El oficial Yang llegó al lugar, encontró drogas escondidas en el vehículo y, siguiendo las pistas, se dirigió directamente al club. Eun-soo, aterrada por la posibilidad de que James fuera arrestado y con él su única fuente de dinero, intentó avisarle, pero el celular de James ya había sido confiscado por la regla de Kang Jin de no usar teléfonos en la mesa. Sin poder contactarlo, Eun-soo se abrió paso entre la multitud para llamar su atención mientras la policía se acercaba. James, al enterarse de que estaban en la puerta, movió con rapidez al grupo de Kang Jin y ordenó borrar las grabaciones de la habitación donde se habían reunido. Aún así, el equipo de limpieza dejó algunos envoltorios de droga. Yang, con ojo entrenado, dedujo que allí había un distribuidor activo y se lanzó a revisar las cámaras de seguridad. Justo cuando ubicarían la habitación correcta, la señal se cortó. No fue casualidad. Eun-soo, en secreto, había cambiado los números de las habitaciones, comprando unos minutos cruciales para que James escapara por otra salida. Cuando todo terminó, ella se sentó frente a él y observó cómo contaba el dinero. Era la primera vez que recibía una suma así. James le entregó un fajo grueso, 5 millones de wones. Eun-soo ni siquiera se atrevió a contarlo. Lo guardó apresurada, con la culpa pintada en el rostro. James notó su rechazo genuino hacia las drogas y al mismo tiempo su decisión desesperada de seguir vendiendo. Esa contradicción lo intrigó. Con ese dinero, Eun-soo pagó parte del tratamiento de su esposo y le compró a Soo-ah un set nuevo de lápices de dibujo. Le dijo a su hija que volviera a la escuela y que dejara de preocuparse por la situación de la casa. Por un momento, pareció que la vida de Eun-soo empezaba a mejorar. Pero, en las sombras, el verdadero dueño de esos 10 kilos de droga ya se había enterado de que el cargamento había desaparecido. El jefe de la organización fantasma reunió a So-hyun y a su hermano menor, los repartidores del envío perdido. Frente a los ojos del muchacho, le cortó un dedo a So-hyun como advertencia. Si no encontraban esa mercancía, no solo perderían el resto de sus dedos, perderían la vida. So-hyun, desesperado, buscó a James y le entregó una muestra para que lo ayudara a rastrear el cargamento. Cuando James la analizó, en su laboratorio el resultado fue idéntico al de la droga de Eun-soo. Ahí comprendió que el polvo que ella escondía en su casa era exactamente el mismo cargamento perdido, que toda la organización fantasma estaba buscando. Y Eun-soo aún no tenía idea del peligro real que se acercaba. Mientras tanto, seguía trabajando en el supermercado, aferrándose a su rutina como si eso pudiera mantener su mundo en pie. No sabía que muy pronto So-hyun aparecería ahí mismo, disfrazado de repartidor. Y que, a partir de ese momento, cada decisión que tomara la empujaría un paso más cerca del abismo. El plan de James y Eun-soo parecía perfecto: usar un sistema de ventas en línea, un chat anónimo y envíos discretos. Ella escondía las pastillas en bolígrafos de acuarela y las mandaba por paquetería. Su meta era clara: ganar 200 millones de wones en mes y medio. El resto sería para James. Él aceptó, no solo por el dinero. Su verdadero objetivo
era recuperar, poco a poco, las acciones de la empresa familiar que ahora estaba en manos de Kang Jin. Cada cierto tiempo le mandaba dinero a su hermano para comprarlas en secreto. Su hermano siempre recibía el dinero sin hacer preguntas. Sabía que no era dinero limpio, pero también entendía que si se interesaba demasiado, pondría aún más en peligro a James. Era su forma silenciosa de protegerlo. El canal online creció rápido, pero la realidad golpeó. Una semana entera de trabajo apenas había generado lo que una noche en el club. El riesgo era altísimo y el tiempo jugaba en su contra. James presionó a Eun-soo para que encontrara una forma de acelerar las ganancias. Entonces llegó un mensaje. Un comprador quería 300 gramos de una sola vez a un precio altísimo, con una condición: la transacción debía ser en persona. Eun-soo sabía que era peligroso, pero el dinero la cegó. Organizó el encuentro en un motel barato y se hizo pasar por recepcionista. Verificó el dinero por videollamada, guió al cliente a un punto oculto, dejó la mercancía y le indicó que, tras recogerla, dejara el dinero y se fuera. El plan era perfecto, hasta que él regresó. El hombre, al verla, se rió con desprecio. No podía creer que la gran narcotraficante fuera una ama de casa de mediana edad. La golpeó con palabras, se llevó la droga y se quedó con el dinero. Solo arrojó un billete de 50,000 wones al suelo como limosna. Eun-soo lo miró, temblando. Podía aceptar el golpe, pero no la humillación. Recogió el billete y lo siguió. El hombre se subió a su moto. Ella tomó un atajo, se le cruzó de frente y lo hizo caer. En el impacto, la bolsa con el dinero se abrió y los fajos salieron volando. Eun-soo los agarró como pudo mientras él se levantaba furioso. Justo cuando iba a alcanzarla, James apareció. Entre los dos lograron reducirlo y escapar. Aquel golpe de suerte cambió la forma en que James la vería. Ya no era solo una ama de casa desesperada, tenía nervios de acero y una mente estratégica. Con el dinero recuperado, las cosas empezaron a moverse. James se dedicó a mirar autos de lujo, mientras Eun-soo mejoraba la vida de su hija. Le compró un celular nuevo, la llevó a comer carne cara, le ofreció por primera vez un pedacito de la vida que siempre había querido para ella. Pero mientras Eun-soo saboreaba esa felicidad momentánea, el peligro se cerraba alrededor. El jefe de la organización fantasma ya estaba perdiendo la paciencia. Sabía que Seok-jin estaba siendo presionado por la policía y que la droga perdida no aparecía. En su mundo, los errores se pagaban con sangre. Entre golpes y amenazas, Seok-jin terminó confesando que alguien estaba vendiendo pastillas por internet. So-hyun, desesperado por salvar su vida y la de su hermano, intentó localizar al vendedor haciéndose pasar por comprador, pero James, temiendo represalias del tipo del motel, cerró temporalmente el canal en línea. Mientras tanto, la policía también estrechaba el cerco. Revisaron cámaras por toda la ciudad hasta localizar a una mujer colocando productos en casilleros de almacenamiento, Eun-soo. La confundieron con la jefa de James. No lograban verle bien el rostro en los videos, solo su manera de moverse, su ropa, su capacidad para no dejar rastros. «Es buena», murmuraron, «demasiado buena para ser una simple ama de casa». Investigando el rastro de llamadas, localizaron la señal en la zona donde vivía y trabajaba. Un día, el oficial Yang y su compañero, el oficial Lee, tocaron la puerta de Eun-soo. Sua ya había notado comportamientos extraños en su madre, pero ver a la policía en la puerta la dejó helada. No entendía nada. Hang interrogó a Eun-soo mientras Lee registraba la casa en busca de drogas. No encontraron nada. Ella respondió con calma, pero le temblaban las manos. Hang, policía veterano, notó la contradicción. Su historia era triste pero creíble, su situación desesperada. Era justamente el tipo de persona que se atrevería a cruzar la línea. Sin pruebas, tuvieron que irse, pero decidieron vigilarla discretamente.
Cuando cerró la puerta, Eun-soo casi colapsó. Sacó un montón de dinero escondido en un frasco de ciruelas encurtidas y se dio cuenta de lo cerca que había estado de perderlo todo. Si quería sobrevivir, tenía que conseguir los 200 millones lo antes posible y salir de ese mundo. James, ajeno a la visita policial, continuaba acercándose a Kang-jin. Como lo había ayudado a salir del apuro la vez anterior, ahora incluso jugaban golf juntos. En uno de esos encuentros, Kang-jin, con arrogancia, presumió que antes tenía un subordinado tan leal que fue a la cárcel en su lugar cuando un amigo murió por sobredosis. James llevaba un reloj con grabadora. Cada palabra quedaba registrada. Todo formaba parte de un plan mayor. Mientras tanto, Eun-soo ya no dormía. Soñaba con sirenas, esposas y barrotes. Quería decirle a James que la policía sospechaba, pero no encontraba el momento. Él, en cambio, le regaló unos tacones altos. Le decía que cuando terminaran de reunir los 200 millones, siguiera trabajando con él. Si volvía a su antigua vida, retornaría también la pobreza, el frío, las humillaciones. Las palabras de James la golpearon en un momento muy vulnerable. Ella veía a su esposo consumirse. La quimioterapia lo debilitaba, el cabello se le caía a montones y aún así, él se preocupaba por no gastar de más. Se rapó la cabeza voluntariamente para no pagarle a un peluquero. Hye-jin, mientras tanto, se había instalado casi a tiempo completo en el hospital. Decía que ayudaba, pero su cercanía era cada vez más incómoda. Sin embargo, Do-jin mantenía la distancia. Amor solo sentía por Eun-soo. Cuando escuchó que ella estaba pidiendo dinero prestado por todos lados, su culpa se multiplicó. Recordó el día en que James la llevó al hospital. Sin toda la información, su mente empezó a imaginar lo peor. A la par, Sua vivía su propio infierno en la escuela. Habían desaparecido cosas del salón y, por ser la más pobre, todos la miraron a ella. Justo cuando la maestra mencionó castigos severos si no aparecía el ladrón, los ojos de toda la clase se clavaron en Sua. Para rematar, ella llegaba con materiales de arte nuevos y un celular que brillaba demasiado en medio de su realidad. La maestra la llamó aparte, insinuando que confesara. Sua, llena de vergüenza y rabia, vació su mochila frente a todos para probar que no había robado nada. Al no encontrar evidencia, la maestra se disculpó. Pero el rumor ya corría. La madre de Saron, hija de un profesor universitario, se enteró de inmediato. Para ella, su familia era mejor que la de Enzo en todo, y no soportaba que Sua sacara mejores notas ni que hubiera ganado un premio de arte. En la reunión de padres, mientras James revisaba los trabajos de los alumnos, la madre de Saron lanzó su veneno. Acusó a Sua, delante de todos, de tener el hábito de robar. Dijo que era sospechoso que, de la nada, tuviera materiales caros. Ensu explotó. Sacó el recibo de compra, defendió a su hija con argumentos afilados, pero la madre de Saron no se detuvo. Dijo que la había visto subir al auto de James y sugirió, con palabras cargadas de veneno, que había algo inapropiado entre ellos. El murmullo se encendió. Todos miraron a James, todos miraron a Ensu. James iba a hablar, pero Ensu reaccionó primero. Mintió con una sangre fría que ni ella sabía que tenía. Dijo que trabajaba como empleada doméstica en casa de James para pagar las facturas médicas de su esposo, que él solo la había llevado porque su coche se descompuso. James, entendiendo al vuelo, siguió el juego y completó la coartada. La historia era tan lógica que la madre de Saron no pudo seguir atacando. Se dio la vuelta y se fue con su hija, sin disculparse. Eun-soo podía soportar que la señalaran a ella, pero no que humillaran a Sua por ser pobre. Ese día entendió con más claridad que nunca que la raíz de todo su sufrimiento era el dinero, y su decisión se endureció. Seguiría vendiendo drogas hasta cambiarle la vida a su hija. Tiempo después, llevó a Sua a una casa muestra. La vio correr entre los cuartos blancos, riendo, imaginando su propia habitación, su propio escritorio. El precio de aquella casa era 1.500 millones de wones. Antes, esa cifra habría sido un sueño ridículo. Ahora, con lo que ganaba como narcotraficante, dejó de parecer imposible. Invitaron a James a cenar para agradecerle por cubrirle en la reunión. Mientras comían, él vio a su hermano sentado en otra mesa. Las sonrisas se borraron. Se encontraron en el baño. James esperaba un gesto de cariño. En cambio, su hermano le dijo que no volviera a ese restaurante.
Insinuó que el dinero que llevaba años aceptando venía de mujeres y no quería más vergüenzas. Para él, el error de James de hace 10 años era imperdonable, sin caducidad. James salió destrozado. Eun-soo notó su cambio de humor y preguntó. Él solo dijo, era mi familia. Brindaron. Ella, con poca tolerancia al alcohol, terminó mareada. De regreso a casa, le confesó su odio hacia todos los que habían hecho sufrir a su familia. James vio en ese momento la rabia real que la impulsaba y volvió a ofrecerle ser su socia permanente. No tuvieron tiempo de seguir hablando. 2 hombres vestidos de negro aparecieron de repente, les cubrieron la cabeza con bolsas y los sacaron a la fuerza. No solo la policía sospechaba de ellos, la organización fantasma también había descubierto el escondite de la droga, en la manta de la cama de Eun-soo. Cuando ella despertó, estaba atada. Los hombres exigían que entregara el cargamento robado. Intentó negarlo, pero en segundos encontraron los paquetes escondidos. No era una visita improvisada. Alguien les había vendido la información. Ese alguien era el oficial Lee. Al registrar la casa, encontró la droga. En lugar de avisar a Yang, pensó en su propio bolsillo y vendió el dato a Sohan. Cuando Sohan supo que la ladrona era su compañera de supermercado, se quedó helado. Sabía que, si el jefe la atrapaba primero, moriría sin remedio. Él quería recuperar la mercancía y el dinero, pero darle a Enzo una oportunidad de vivir. Por eso, cuando llegaron a su casa, la encapucharon y la ataron. No quería que lo reconociera, pero era demasiado tarde. En medio del caos, James reconoció a Sohan, gritó, distrayéndolo, y le ordenó a Enzo que corriera. Ella huyó como pudo. Sohan la persiguió. En el forcejeo, la capucha se rompió y ambos se miraron a los ojos. Colegas. Enzo le rogó, le recordó la amabilidad con la que siempre lo había tratado, le prometió devolver la droga y el dinero, guardar silencio para siempre. Por un instante, él dudó, hasta que vio su teléfono. Enzo quería llamar a Sua para decirle que no regresara a casa, pero él pensó que intentaría llamar a la policía. El miedo lo superó y comenzó a estrangularla. Desesperada, Enzo alcanzó la picana eléctrica del suelo y la lanzó al charco donde estaban él y Sohan. Un segundo después, los dos cayeron inconscientes. Sonó el timbre. Era Sua. Con el corazón latiendo a 1000, Eun-soo le abrió y fingió total normalidad. Dijo que había roto un jarrón, se puso a limpiar mientras su hija se disculpaba llorando. Sua creía que había juzgado mal a su madre, que trabajar de empleada doméstica no era algo vergonzoso. Volvía a sentirse orgullosa de ella. Esas palabras se clavaron como cuchillos en el corazón de Eun-soo, que en ese momento acababa de dejar inconscientes a 2 hombres en su sala. Cuando se fue a dormir, Eun-soo y James cargaron los cuerpos de So-hyun y Sohan hasta el coche. Ella todavía quería convencer a Sohan de que no los delatara, creía en la pequeña bondad que había visto en él. Pero James fue brutalmente claro. Aunque él los perdonara, la organización no. Siempre habría alguien más encima buscando sangre. Cuanto más pensaba en ello, más pánico sentía. Recordó que Sua estaba sola y corrió a casa para asegurarse de que estuviera a salvo. Mientras tanto, Kang Jin organizaba otra fiesta y exigía que James apareciera con drogas nuevas o terminaría su relación con él. James estaba demasiado ocupado huyendo y no le dio importancia, lo que solo avivó la ira de Kang Jin. En medio del caos, Sohan recobró el conocimiento, cargó a su hermano, aún inconsciente, hasta una cabina telefónica para llamar al jefe. En cuanto marcó, un coche se lanzó contra ellos. So-hyun murió en el acto. Sohan fue llevado al hospital en estado crítico. James lo vio todo y por primera vez en mucho tiempo sintió alivio. Le dijo a Eun-soo que se enfriaran las cosas, que no se vieran por un tiempo, que fingiera normalidad. Ella, al enterarse de la muerte de So-hyun, se derrumbó. Sentía que todo era su culpa. Al día siguiente, fue al supermercado como si nada, pero el oficial Yang la estaba esperando. La interrogó sobre Sohan y la organización fantasma. Cada pregunta era un golpe a su pecho. Ella apenas podía sostenerle la mirada.
Yang no tenía pruebas, pero sí demasiadas coincidencias. Bolígrafos de acuarela en casa de Sohyun, un estuche igual en la basura de Ensu. Todo apuntaba a ella, aunque no supiera todavía cómo encajaba en el rompecabezas. James, por su parte, apareció en la escuela como si no pasara nada, con 2 puñaladas ocultas bajo la ropa. Se desmayó frente a su casa y Ensu corrió a ayudarlo. Después de curarle la herida, hablaron. James le explicó su razonamiento frío. La muerte de Sohyun era buena para ellos. Si la policía creía que todo había sido una limpieza interna de la organización, ellos podrían salir de la lista de sospechosos. Esa noche, Ensu se coló en el restaurante del jefe fantasma y escondió el teléfono de Sohan en un rincón. El jefe, inquieto por el silencio, llamaba sin parar al número de Sohyun, hasta que escuchó el timbre dentro de su propio local. En ese momento llegaron las sirenas. La policía, siguiendo la señal del teléfono, lo arrestó allí mismo. Con el jefe caído, Ensu volvió a casa. Hye-jin le esperaba con comida. Sua, preocupada, le había pedido a su tía que cuidara de ella. Al verlas a las dos, Ensu no pudo más y rompió a llorar. Pensó que esa era su oportunidad para salir. Sacó todo el dinero que había ganado y la droga restante. Encontró un rincón vacío y prendió fuego. Quería quemar de una vez por todas su vida criminal. Al mismo tiempo, James llevaba drogas a Kang-jin. Pese a estar molesto, él no resistió la tentación de la mercancía. Eso le dio a James la certeza, mientras tuviera droga, controlaría a Kang-jin. Parecía que todo empezaba a ordenarse hasta que sonó el teléfono. Tanto en el móvil de James como en el de Ensu llegó el mismo mensaje. En la pantalla, una foto de ellos cargando a los inconscientes So-han y So-hyun. El pasado que Ensu intentaba quemar acababa de regresar, convertido en amenaza. El miedo volvió a instalarse en su pecho. James sospechó que ese día, en el callejón, alguien los había estado observando. Eunsu pensó de inmediato en la madre de Saron, con quien ya había tenido enfrentamientos. James sugirió reunir 100 millones de wones para calmar al chantajista mientras descubrían quién era. Eunsu se enfureció. Ella siempre asumía más riesgos y ganaba menos. Entre el tratamiento de su esposo y los gastos de la casa, el dinero se le había ido. Fue a pedirle a James que pusiera él la mayor parte, pero se topó con que él tampoco tenía. Llevaba años drenando cada centavo en su plan de venganza y en la recompra de acciones. Ella le reprochó que siempre la dejara a ella con las consecuencias. Él estalló también. Su vida estaba llena de enemigos, traiciones y culpas que Eunsu ni siquiera conocía. Se dijeron todo lo que habían callado. Terminaron peleados. Poco después, el tratamiento de Do-jin se acercó a su fin. Eunsu lo preparaba todo para darle el alta cuando él, con la voz rota, preguntó si de verdad estaba trabajando de empleada doméstica en casa del maestro de Sua, como le había dicho Hye-jin. Eunsu no supo qué responder. El teléfono sonó, era James. Ella salió apresurada para contestar, tan nerviosa que tiró la ropa doblada al suelo. Do-jin entendió, sin necesitar una confesión, que su esposa le escondía un secreto tan grande como el que él le ocultó al hipotecar la casa, y que, en el fondo, ambos estaban pagando el precio de las decisiones desesperadas que tomaron por amor a la misma familia que ahora se les estaba desmoronando entre las manos. Mientras Eunsu intentaba cortar lazos, James se dedicó a buscar al chantajista misterioso. Rastreó señales de celular, ubicaciones, patrones, hasta que llegó a una zona cercana a la comisaría de Gangnam. Primero sospechó del oficial Lee. Tenía deudas, un padre enfermo, necesitaba dinero con urgencia y además parecía demasiado interesado en que el caso no se cerrara. Pero pronto descubrió algo peor. El verdadero monstruo llevaba placa y se llamaba Yang. El oficial Yang era famoso por sus métodos violentos. Había sido demandado varias veces, pero nunca cambió. Su esposa y su hijo lo habían rechazado. Su vida personal era un desierto. Y lo que más lo destruyó fue ver cómo los narcos a los que capturaba salían libres a los pocos días. Poco a poco, algo dentro de él se quebró.
Dejó de creer en la justicia y empezó a creer en el dinero. James lo descubrió por accidente. Yang trabajaba con la organización fantasma, usaba a los criminales para enriquecerse y al mismo tiempo seguía disfrazándose de héroe ante la ley. Y no solo eso, también fue él quien apuñaló a So-hyun. Cuando Yang vio el potencial de James y Eun-soo, un maestro respetado y una ama de casa invisible, vio el negocio perfecto. Mientras los controlara a los dos, tendría una mina de oro para siempre. Lo citó y se quitó la máscara. Les exigió 100 millones de wones a la semana a cambio de protección. Sabía lo que James quería de Kang-jin y lo que Eun-soo quería para su familia. Tenía sus puntos débiles en la palma de la mano. James siguió adelante con su plan de venganza. Empezó a suministrarle a Kang-jin una droga que lo hacía alucinar cucarachas, sombras, insectos arrastrándose por las paredes. En una reunión de accionistas, perdido en su paranoia, Kang-jin se clavó una pluma en la mano delante de todos. Alguien lo grabó. El rumor de que el heredero del grupo estaba consumiendo drogas se regó como pólvora. Las acciones se desplomaron. James apareció justo cuando Kang-jin, desesperado, solo pensaba en conseguir más. El monstruo había mordido el anzuelo. Mientras tanto, Eun-soo descubrió algo que la heló. La madre de Saron también estaba usando la droga que ella vendía. En un momento de tensión, se enfrentó a ella en un salón del colegio. Pensaba que aquella mujer era la chantajista y estuvo a punto de golpearla con un cenicero para arrebatarle el teléfono. Pero antes de que pudiera hacerlo, la mujer cayó al suelo con convulsiones, sobredosis. Eun-soo, en pánico, recogió las pastillas y huyó. Luego volvió para negociar con la madre de Saron ya en el hospital. Ella se encargaría del teléfono y de las drogas para que la policía no pudiera rastrear el origen, a cambio de silencio. Más tarde fue a ver a James y le advirtió que el oficial Lee ya estaba investigando el caso de la madre de Saron. Si seguían ese rastro, los encontrarían tarde o temprano. Sugirió parar. James, presionado por Yang, tenía otros planes. El oficial Yang decidía todo desde las sombras. A Eun-soo la quería solo como seguro. Si las cosas salían mal, toda la culpa recaería en ella. Le ordenó a James que la engañara para que guardara la droga. Si los atrapaban, él y James quedarían como colaboradores y Eun-soo como el demonio principal. James dudó, pero aceptó. Empezó a ocultar la información a Eun-soo. Ella sentía que una amenaza invisible seguía sobre su cabeza. Mientras no supieran quién los chantajeaba, vivirían condenados. Su carácter se fue endureciendo. Dejó de ser la esposa dulce de antes. La culpa, el miedo y la presión hicieron que explotara por cualquier cosa. Sus secretos la aislaban de todos. Un día vio a James salir en coche y decidió seguirlo. Lo observó reunirse con hombres de traje, consultores financieros ejecutivos. Descubrió que tenía una relación directa con Kang-jin y que todo estaba conectado a su pasado. Al mismo tiempo, los errores en el trabajo aumentaron, distracciones, ausencias, descuidos, hasta que el gerente del supermercado la despidió. Por otro lado, el oficial Lee, que no se tragaba la versión oficial, fue a interrogar al jefe fantasma en la cárcel. Al mostrarle la foto de So-hyun, el hombre accedió a hablar. La verdad empezaba a salir a flote. Lee entendió que el verdadero distribuidor de la nueva droga no era So-hyun. Mientras se acercaba a la verdad, Yang tomó su decisión: eliminarlo. Fingió apoyarlo, lo dejó seguir investigando, pero por dentro ya estaba planeando cómo destruirlo. En su vida personal, Yang también se hundía. Creía que, si reunía suficiente dinero, podría recuperar su casa, a su esposa, a su hijo. Pero el día que los esperó bajo la lluvia, vio a su familia con otro hombre. Estaban planeando irse al extranjero. Si quería pelear por la custodia, necesitaba casa, ahorros, estabilidad, dinero. Así que aumentó la cuota. Ahora exigía 200 millones de wones semanales. James, por su parte, estaba a punto de completar una de sus metas. Después de 10 años, su hermano lo invitó a cenar con su madre. Parecía una reconciliación, pero fue una farsa dolorosa. Su madre temblaba cada vez que lo rozaba, apenas podía mirarlo. Cuando James se fue, la escuchó decir, casi susurrando, que jamás podría aceptar a un asesino en su casa.
Por mucho que él quisiera recuperar el honor de la familia, para ella seguiría siendo el culpable de una muerte que no cometió. Entre la presión de Yang, el rechazo de su familia y la urgencia de reunir miles de millones para comprar acciones, James tomó una decisión fría: usar a Eun-soo como sacrificio. La presionó para que vendiera más y más, sin importarle el peligro. Ella, sintiéndose acorralada, decidió cortar toda comunicación con él y cambiar de juego. Si James la quería usar, ella usaría a Kang-jin. Calculó cuánto dinero necesitaría para sacar a su esposo y a su hija del país: 2.000 millones de wones. Solo alguien como Kang-jin podría pagar eso de una sola vez. Llevó la droga directamente hasta él, se presentó como nueva proveedora y le reveló que James no era más que un intermediario que se llevaba una comisión. Kang-jin, sorprendido, decidió seguir comprando a través de James por seguridad, pero dejó claro que podría cambiar de proveedor en cualquier momento. A la vez, James y su hermano diseñaban su plan maestro. Si conseguían suficientes acciones del grupo, podrían manejar la empresa desde dentro y destruir a Kang-jin por completo. Pero él reaccionó y vendió parte de sus acciones, elevando el costo del rescate en 1.000 millones. El hermano de James quiso rendirse. Creía que el tiempo lo curaría todo, que la familia acabaría perdonándolo. Pero James no podía olvidar. 6 años atrás, había ido con un amigo a una fiesta organizada por Kang-jin. En esa noche, obligaron a su amigo a beber una copa de vino adulterado. La dosis era demasiado fuerte, convulsionó, vomitó, se desplomó. James intentó ayudar, pero lo forzaron a beber también. Cuando despertó, su amigo estaba muerto. Él tenía rastros de droga en la sangre. La policía lo señaló como culpable. Su palabra no valió nada frente al poder de la familia Kang. Ni siquiera su propia familia le creyó. En prisión, sin futuro, llegó a pensar en acabar con su vida. Hasta que, un día, vio a Kang-jin en la televisión, sonriendo para las cámaras, como si nada hubiese pasado. En ese momento nació su plan de venganza. Al salir, buscó a su hermano y le habló de recuperar el nombre de la familia. Necesitaban 8.000 millones de wones. Desde entonces, de día era el profesor de arte que todos admiraban. De noche, un traficante en ascenso. Mientras James perseguía su venganza, Eun-soo solo quería huir. Con los números ya en mente, preparó la salida de su esposo y su hija al extranjero. Cuanto más organizaba su plan, más se desmoronaba su vida. En un control médico, los resultados de Do-jin no fueron buenos. Al salir del hospital, vio a la madre de Saron entrar en urgencias, destruida por las drogas. Recordó que el oficial Lee lo había mencionado antes, y algo empezó a encajar en su mente. Cuando llegó a casa, vio a Eun-soo haciendo las madretas con urgencia. Ella solo le pedía que se llevara a Sua y siguiera su plan. Lo demás, algún día lo explicaría. Do-jin, inquieto, buscó en el auto. Encontró la droga escondida. Se sintió aplastado por la culpa. Si no fuera por su enfermedad y sus errores, su esposa jamás habría cruzado esa línea. Decidió que no podía mantenerse al margen. Mientras tanto, Sohan despertó del coma. Roto por la muerte de su hermano, se coló en la casa de Eun-soo y tomó una foto familiar. Luego, siguió a Sua desde la escuela. Al verla sonreír con su madre, sintió un odio que casi lo cegó. Ella todavía tenía familia. Él ya no tenía a nadie. Descubrió algo peor. Sua se había convertido en repartidora sin saberlo. Recibía pagos por horas extra y entregaba paquetes que en realidad eran droga. Cuando terminó su última entrega, él la secuestró y llamó a Eun-soo. Quería que ella sintiera el mismo dolor que él, perder a un ser querido sin poder hacer nada. Justo en ese momento, Eun-soo estaba cerrando el trato con Kang-jin. Él puso 2.000 millones en efectivo sobre la mesa. Le pidió, a cambio, que le contara todo lo que supiera sobre James. Eun-soo, aliviada de no saber demasiado, dijo la verdad. No conocía su pasado ni su nombre real. Kang-jin se sintió engañado, llamó a sus hombres y estuvo a punto de quitarle el dinero y la mercancía. Pero la mirada fría de Eun-soo lo detuvo. Lo dejó claro, si le pasaba algo, el asunto no quedaría ahí. Kang-jin, desconfiado, terminó dejándola ir con el dinero y las drogas.
Cuando subió al coche, revisó su teléfono por primera vez en mucho rato y vio el mensaje de auxilio de su hija. El mundo se le vino abajo. Mientras corría, en otra parte, el oficial Yang se deshacía del oficial Lee. Lo acusó de haber recibido sobornos de la organización fantasma. Mostró pruebas manipuladas y lo mandó a investigación. Lee entendió que todo había sido una trampa, que el hombre al que admiraba era el verdadero cerebro detrás de todo. Pero Yang lo amenazó con lo único que no podía perder, su familia. Si quería asegurar su pensión y su casa, debía callar. A la vez, la madre de Sharon, arruinada por las drogas, intentó quitarse la vida. Sharon quedó marcada en la escuela, humillada. Vio a Sua y a su amiga recibiendo dinero por sus entregas, y llena de rabia, la siguió y grabó todo. Esa noche llevó el material a la comisaría. Cuando Yang vio las fotos de Sua repartiendo droga, empezó a reír como un loco. Quemó las pruebas, no podía permitir que se supiera que la red de Ensu existía bajo su protección. El oficial Lee, desde la sombra, descubrió que Sohan había escapado del hospital y revisó cámaras. Lo vio moverse con urgencia y dedujo que iba por Ensu. Corrió a buscarla. En la casa, James estaba esperando para recuperar la droga. Se encontró con Dojin intentando destruirla. La discusión fue inevitable. Para James, toda la tragedia nació de la debilidad de Dojin. Para Dojin, James había arrastrado a su esposa al infierno. Dojin quiso llamar a la policía. James, desesperado por mantener vivo su plan, lo golpeó y lo dejó inconsciente. Tomó la droga y se iba a ir, hasta que escuchó la llamada ahogada de Sua pidiendo ayuda. Siguió la ubicación que ella había enviado. En el lugar del secuestro, Sohan estaba a punto de inyectarle droga a la niña para destruirla para siempre. Mientras rebuscaba entre sus cosas, Sua logró llamar a su madre, pero Ensu, negociando con Kangjin, había rechazado la llamada y apagado el teléfono para concentrarse en cerrar el trato. El primero en llegar fue el oficial Lee. Logró interrumpir a Sohan unos instantes, pero fue rápidamente reducido. Sua trató de escapar, pero volvió a ser atrapada. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, James irrumpió por la puerta. Sohan lo reconoció enseguida. Era uno de los que lo habían secuestrado a él y a su hermano. Lo atacó con rabia descontrolada y casi lo estrangula. En el último segundo, Lee, medio consciente, le gritó a James que golpeara la herida abierta de Sohan. Eso le dio una oportunidad. Sua logró salir corriendo, chocó en la puerta con el oficial Hank, que había estado esperándolos afuera. Y en ese instante, a él se le ocurrió un nuevo plan. Más tarde, en la comisaría, Eun-soo llegó hecha pedazos. Encontró a su hija herida, a James marcado por los golpes y a Yang encargándose personalmente del caso. Él sacó un paquete de drogas del bolso de Sua. Eun-soo se quedó sin aire. Su hija, sin saberlo, se había convertido en repartidora de su propia red. Hank usó eso para aplastarla. Eun-soo confesó. Al principio, empezó por la enfermedad de su esposo, pero con el tiempo, también empezó a querer la vida que el dinero le daba, una casa grande, ropa decente, no ser pisoteada por nadie. Hank no se escandalizó, más bien la desarmó con la verdad. Si hablaba, su vida se destruía. Su hija iría a un reformatorio, su esposo se quedaría sin tratamiento, sus ingresos serían investigados y sería etiquetada para siempre como narcotraficante. Toda su vida y la de su familia quedaría marcada por la vergüenza. Eun-soo no podía aceptar perderlo todo. James tampoco. Fue entonces cuando tomaron la decisión más extrema, dejar de ser las víctimas del oficial Hank y convertirse en sus verdugos. James abrió su corazón y le contó a Eun-soo por primera vez toda su historia, su venganza, sus años en prisión. Le propuso unirse para eliminar a Yang. Eun-soo, acorralada y sin salida, aceptó. Sobornaron a unos matones para que, en el momento justo, atacaran a Yang. Ella iría con dinero y medicinas fingiendo buscar un trato. James estaría pendiente. Pero antes, Dojin regresó del hospital.
Al verla en el umbral, a punto de hundirse más, le suplicó que se detuviera. Ella estalló. Sacó todo el resentimiento acumulado. Años sosteniendo sola la casa mientras él ayudaba a otros. Años pagando las consecuencias de su bondad sin recibir ayuda cuando realmente la necesitaban. Años de sacrificios que nadie reconoció. Lo acusó de ser el origen de todo, de haberla empujado al borde del abismo. Para él, fue como si le arrancaran el corazón. La mujer que amaba se había convertido en alguien que no reconocía. Cuando intentó llamar a la policía, ella, presa del pánico, lo empujó. Su cabeza golpeó con fuerza contra una roca. La sangre empezó a correr. Eun-soo no llamó a una ambulancia, no miró atrás, subió al coche y se fue, convencida de que si sobrevivía ese día, podría arreglarlo todo. Llegó al punto de reunión con Jang y le entregó drogas y dinero. Esperaba que, en cualquier momento, aparecieran los hombres contratados por James para noquearlo, pero nadie llegó. El teléfono de James estaba apagado. Jang, tranquilo, la criticó por venderle mercancía a Kang Jin a tan bajo precio. Le confesó que incluso había ido a robarle droga a él. Ya no quedaba rastro de humanidad en sus ojos. Le ordenó que fuese más razonable y aceptara su lugar en la cadena. James, viendo que la ayuda no llegaría, se lanzó él mismo sobre Jang. Fue entonces cuando se reveló el último giro. Jang les había instalado un programa espía en sus teléfonos. Sabía cada paso, cada movimiento, cada llamada. Había seguido su plan desde el principio. El intento de traicionarlo había fracasado. Y Jang tampoco pensaba dejar a ninguno de los dos con vida. Si los mataba, diría que fue defensa propia, y el mundo lo creería. James se abalanzó sobre él para frenarlo y le gritó a Eun-soo que huyera. Ella dudó. Pensó en llamar a la policía, pero no pudo apartar la mente del maletín lleno de dinero ni de las drogas que seguían siendo su única salida. En lugar de escapar, tomó una decisión aún más peligrosa. Dio la vuelta con el coche y aceleró de regreso hacia donde James y el oficial Jang luchaban a muerte. El oficial Jang le puso la pistola en la sien a James. La pelea había llegado al límite. Un solo disparo y todo se acababa. En ese instante, los faros de un coche lo cegaron por completo. Era Eun-soo. Aceleró directo hacia ellos. James, entendiendo su intención, se lanzó a un lado. Jang no tuvo tanta suerte. El impacto lo levantó del suelo y lo arrojó lejos. Eun-soo se bajó temblando. Cuando vio que Jang aún respiraba, soltó un suspiro de alivio. No estaba lista para cargar con otro muerto. Le rogó a James que se fueran, pero él se quedó mirando al hombre tirado en el pavimento con odio puro en los ojos. Durante años, Jang lo había usado, manipulado y hundido. James había cargado con la etiqueta de asesino, soportado miradas de desprecio y una familia rota. Si dejaba a Jang con vida, cualquier cosa que construyera podría derrumbarse en un segundo. Apretó los puños hasta clavarse las uñas en la piel. El único pensamiento que le cruzaba la mente era arrancar la mala hierba de raíz. Entonces escuchó la voz de Eun-soo. Si se manchaba de sangre ahora, ¿qué sentido tendría toda su lucha por limpiar su nombre? Había sufrido 10 años por un crimen que no cometió. ¿Iba a convertirse por fin en lo que todos pensaban que era? Eun-soo le ofreció otro camino. No necesitaban matarlo, solo necesitaban algo aún más poderoso que una bala: la verdad. Poco después, Jang despertó en el hospital y se enteró de que James estaba sentado muy tranquilo en su propia oficina, listo para confesar. Jang, furioso, salió disparado hacia la comisaría. Allí encontró a James esperándolo con una sonrisa fría. James dijo que quería contarle todo sobre el chantaje, las drogas, las noches en que él y Eun-soo creyeron que alguien los estaba vigilando. Al principio, Jang se mostró confiado. Estaba seguro de que con su reputación nadie creería a James. Todo cambió cuando James mostró un video. En la pantalla, el oscuro pasado de Jang quedaba expuesto. Sus tratos, sus filtraciones, su corrupción. Jang sintió por primera vez algo parecido al miedo. No podía arriesgarse a perderlo todo, no ahora que seguía luchando por la custodia de su hijo. Al final, tragó orgullo y aceptó el trato. No volvería a tocar el caso de Eun-soo.
cerraría los ojos a cambio de silencio. Con ese pequeño respiro, Eun-soo se apresuró a comprar boletos a Japón y consiguió un centro de tratamiento para Do-jin. Quería sacar a su familia del país y empezar de cero. James, en cambio, no pensaba detenerse. Necesitaba 1.000 millones de wones más para completar su plan de venganza y la recompra de acciones de la empresa de Kang-jin. Iba a repartir la droga y el dinero que quedaban con Eun-soo, pero cuando ella se enteró de cuánto le faltaba, tomó una decisión radical. Le entregó todo el dinero que había recibido de Kang-jin. James se quedó sin palabras. Con eso, su hermano podría controlar lo que faltaba de la compañía Kang. Su venganza estaba, por fin, al alcance. Pero la alegría duró poco. Kang-jin, alertado, entró de golpe a la casa de la familia de James con un grupo de hombres. Descubrió la pared llena de fotos suyas, el mapa de conexiones, el plan meticuloso armado por años. Ordenó borrar todo rastro del video donde aparecía consumiendo drogas. Y luego hizo la jugada más cruel. Llamó personalmente a la policía. James, todavía dando clase, se despidió de sus alumnos sin saber que sería la última vez. En segundos, la puerta del aula se abrió y entraron varios agentes para arrestarlo por tráfico de drogas. La noticia se regó como chisme entre padres y maestros. Eun-soo, como empleada doméstica de James, se convirtió de inmediato en sospechosa. Ella entró en pánico. Su instinto fue correr con su esposo e hija y desaparecer. Pero algo había cambiado en Do-jin. Poco antes, Hye-jin, desesperada, había intentado impedir que la familia se fuera a Japón. Había visto a Eun-soo recogiendo pastillas del suelo aquella noche de pelea y entendió, al fin, que su mejor amiga vendía drogas para pagar su tratamiento. Hye-jin siempre había querido ocupar su lugar, pero cuando intentó retener a Do-jin, él fue claro. Solo quería estar con su familia. Nunca la vería como algo más. Entonces, él le soltó la verdad que llevaba años callando. Sabía que en el pasado, cuando Eun-soo era pasante en el banco, no la hicieron fija porque Hye-jin sedujo al jefe y le arrebató la oportunidad. No había hablado antes para no destruirle a Eun-soo al mismo tiempo su carrera y su amistad. Para Hye-jin fue un golpe devastador. Toda su vida celando a Eun-soo, queriendo quitarle todo, y lo único que consiguió fue convertirse en la sombra patética que él nunca podría amar. Después de todo eso, Do-jin cambió. No quería seguir siendo motivo del dolor de su esposa. Le pidió a Eun-soo que se entregara. Prometió que pasara lo que pasara, estaría a su lado. Que lo más importante no era el dinero, ni la casa, ni el estatus. Era que estuvieran juntos. Sus palabras rompieron algo dentro de ella. Por primera vez se permitió llorar frente a él. Cuando por fin tomó la decisión de confesar, alguien tocó a la puerta. Era el oficial Yang. Mientras tanto, James había ido a buscar al oficial Lee. Le habló del dinero escondido en la casa de Yang. Le dio la última pieza del rompecabezas. Esa noche, Lee se coló en el departamento de su antiguo jefe. Sentado en la cama, vio una pared sospechosa. Hizo una prueba, rasgó el papel y descubrió cientos de fajos de billetes empotrados. 800 millones de wones en efectivo. Avisó a la fiscalía. La caída de Yang era inevitable. Frente a la evidencia, el oficial Yang negó todo. Dijo que era una trampa, un montaje, un intento de destruirlo. Pero nadie le creyó. La pared hablaba por él. Lo esposaron y lo enviaron a prisión preventiva. En el trayecto, Lee, escoltándolo, recordó en voz alta un caso pasado. Un día, lo culparon por dinero sucio hallado en su coche. Siempre sospechó que Yang lo había tendido. Esta vez, Yang no lo negó. Al contrario, lo confesó sin vergüenza. Dijo que en aquel entonces la familia de Lee necesitaba dinero y que fue él quien se lo proporcionó. Así que era natural que Lee cargara con la culpa por él. Para Lee fue como ver derrumbarse el último ídolo, el hombre a quien admiraba, reducido a un corrupto sin remordimiento. Por un instante quiso gritarle todo, pero la costumbre, los años de lealtad lo frenaron. Solo se quedó en silencio. El resto de los agentes le dijeron a Yang que tal vez la cárcel le serviría para cambiar. Él no aceptó esa derrota.
sacó un clip escondido, abrió las esposas, le arrebató el arma a Lee y lo inmovilizó. El coche chocó contra una valla. Hubo gritos, cristales, caos. Un disparo sonó. Uno de los agentes recibió un balazo en el cuello y murió al instante. Yang huyó del lugar convertido por fin en lo que siempre había perseguido, un criminal fugitivo. Su primer destino fue la casa de Eun-soo. Ella y Do-jin se preparaban para ir a confesar. Al ver entrar a Yang, ensangrentado y con el arma en la mano, Do-jin se interpuso entre él y su esposa. Yang lo golpeó y lo tiró al suelo. Exigió dinero y drogas. Eun-soo, aterrada, se las entregó. Cuando Yang estaba por irse, se cruzó con Soo-ah en la puerta. En un segundo, se le ocurrió una idea aún más retorcida. Pensar que Eun-soo planeaba escapar, reconstruir su vida, viajar con su familia, lo sacó de quicio. En su mente, ella era la raíz de su caída, así que no merecía ser feliz. Disparó. Do-jin, con sus últimas fuerzas, se lanzó frente a Eun-soo y recibió la bala. Cayó sin remedio. En ese momento, Soo-ah entró y se quedó paralizada. Hank apuntó hacia ella. Eun-soo se arrojó al frente para protegerla. Cuando él apretó el gatillo, sonó un clic vacío, sin balas. Hank miró a Eun-soo con una mezcla de odio y desprecio, como si dijera, «Ya te hice suficiente daño», y se marchó. Poco después, el cuerpo de Hank fue dado por desaparecido tras otro accidente. Nadie sabía si estaba vivo o muerto. El dolor cayó sobre la casa de Eun-soo como una tormenta interminable. Enterró al hombre al que había amado desde joven y apenas terminó el funeral, fue arrestada por sospecha de tráfico de drogas. Soo-ah, destrozada, no quiso verla. Había perdido a su padre y ahora descubría que su madre era narcotraficante. Para ella, Eun-soo era la culpable indirecta de la muerte de Do-jin. No quiso escuchar explicaciones. En la sala de interrogatorios, Eun-soo y James volvieron a verse, pero él no la dejó hablar. Tomó toda la responsabilidad, la cargó sobre sus propios hombros. Sabía lo que Eun-soo había perdido, lo que sentía por su hija. Su declaración redujo la sentencia de ella. A pesar de todo, el oficial Lee no estaba en paz. Seguía sin poder cerrar el capítulo de Hank. Así que ideó un plan audaz, usar a Eun-soo y a James como cebo. Se filtró la noticia de que habían secuestrado al hijo de Hank. El exoficial cayó directo en la trampa. Cuando llegó al lugar, sus antiguos compañeros lo tenían rodeado. Hank entendió que lo habían engañado. Otra vez. Narra el texto en tono como cautivante y tenso. Mira su voz y le susurró la última estocada. Su hijo estaba a punto de irse al extranjero con su madre. Toda su corrupción, toda su codicia, toda su carrera manchada, y al final perdería lo único que decía querer proteger. Fuera de sí, Hank tomó a Eun-soo como rehén, la subió a un coche y trató de huir. En medio del trayecto, ella logró arrebatarle el arma y apuñalarlo con el cuchillo que llevaba escondido. Lucharon mientras el coche iba a toda velocidad hasta que se estrellaron contra una valla. Aturdida pero consciente, Eun-soo logró escapar del vehículo. Hank, herido pero aún vivo, la persiguió tambaleándose. Justo cuando estaba a punto de rematarla, James apareció. La tensión subió al máximo. El oficial Lee, viendo que todo se salía de control, disparó. La bala impactó en Hank, que cayó al agua. Fue dado por muerto, aunque su cuerpo tardaría en aparecer. Eun-soo y James fueron condenados a prisión. Durante su condena, Eun-soo se portó impecablemente. Cada día escribía una carta a su hija. No esperaba ser perdonada, solo deseaba que un día, cuando el dolor fuera menos agudo, Soo-ah pudiera leerlas, entenderla y seguir adelante con sus sueños de artista. Cuando salió, Soo-ah todavía la rechazaba. Hae-jin se había convertido en su tutora legal. Movida por la necesidad de verla, Eun-soo buscó a su antigua amiga. Fue entonces cuando Hae-jin confesó lo último que le faltaba traicionar.
Poco después de la muerte de Dojin, ella misma había denunciado a Eunsu por tráfico de drogas. Eunsu le preguntó, con el corazón roto, si alguna vez fue realmente su amiga. La respuesta la asqueó. Hae-jin sí la quería, pero el odio y los celos siempre pesaron más. Quiso ser ella, quiso su vida, su marido, su destino, y en el proceso lo destruyó todo. La vida de Eunsu empezó poco a poco a estabilizarse. James también salió de prisión tiempo después. Agradecido por todo lo que ella hizo, le entregó el dinero que quedaba. Eunsu vendió la vieja casa llena de recuerdos felices y dolorosos y se mudó a un lugar nuevo. Mientras veía las noticias, se enteró de que el cuerpo del oficial Yang al fin había sido encontrado. Había muerto por una infección brutal en la pierna, consecuencia de una herida descuidada. Por primera vez, Eunsu sonrió con un poco de paz. Sabía, en el fondo, que la muerte de Yang era justicia para Dojin. Mientras tanto, el plan de venganza del James llegaba a su clímax. Kang Jin pensó que con James en prisión todo había terminado. Pero el día del lanzamiento de un nuevo producto, en plena conferencia, las pantallas gigantes del evento cambiaron y apareció un video de él consumiendo drogas, frente a todos. James también se dejó ver, mirándolo con calma desde la multitud. Kang Jin explotó, amenazó a James, le dijo que ese video no bastaría para derribarlo. James le respondió tranquilo, no necesitaba tumbarlo él. Su objetivo era obligar al grupo Kang a hacerlo por su cuenta. Y eso fue exactamente lo que pasó. La opinión pública se volvió una tormenta. La familia empezó a verlo como un estorbo, un riesgo, una bomba de tiempo. Lo pusieron bajo arresto domiciliario. Su abuelo, para proteger el legado del grupo, lo sacrificó. El viejo caso de hace 10 años fue reabierto. Ahora sí, el verdadero culpable estaba en el banquillo. Podrían haberlo defendido, pero decidieron soltar su mano. Kang Jin terminó en prisión. Allí siguió consumiendo drogas a escondidas. Su final fue patético. Murió de repente en su celda, solo, destrozado por las mismas sustancias que usó para dominar a otros. James por fin había logrado lo que se prometió aquella noche frente al televisor. Limpió su nombre y derribó al hombre que destruyó su vida. Pero la victoria vino con un giro cruel. De regreso en casa, revisando la caja fuerte de su padre, encontró un documento viejo, un acuerdo secreto entre su padre y el grupo Kang. Su padre sabía desde el principio que James había sido incriminado. Lo sacrificó a cambio de beneficios económicos. 10 años pagando una condena injusta, viviendo para una venganza, y descubría que la traición no solo venía de los Kang, sino de su propia sangre. James se quedó sin fuerzas. Subió a la azotea, vacío, mirando la ciudad que había intentado conquistar. Toda su vida le pareció un chiste macabro. Al mismo tiempo, en su nuevo hogar, Eunsu encontró un paquete de droga escondido entre las mantas, uno que la policía no había detectado. Lo llevó al baño y lo tiró al inodoro. Puso el dedo en el botón de descarga y dudó. En su mente apareció el rostro asqueroso de su jefe del trabajo de medio tiempo, humillándola, y el recuerdo de las miradas de desprecio. Frente al poder silencioso de ese paquete que valía millones, se quedó ahí, suspendida, en medio de 2 caminos: volver a una vida honesta, dura y llena de carencias, o hundirse otra vez, sabiendo exactamente cuánto cuesta el alba cuando se vende al mejor postor. Esta historia nos golpea con una realidad brutal. La pobreza te quita opciones, pero la codicia te quita el alma. Eunsu empezó vendiendo drogas por amor a su familia, pero terminó dudando frente al inodoro, con ese dinero fácil en la mano, incluso después de perder al hombre que amaba. Cuando ya probaste lo que se siente tener poder, no preocuparte por la renta, no agachar la cabeza ante nadie, la vida normal empieza a sentirse como una prisión. Entonces, la pregunta ya no es si eres bueno o malo, la pregunta es, ¿realmente somos buenos? ¿O solo no hemos encontrado todavía la tentación adecuada para corrompernos?
¿Tú qué harías si estuvieras en ese baño con un paquete de droga que vale millones y un jefe que te humilla todos los días? ¿Presionas el botón y lo tiras? ¿O lo sacas del agua? Solo esta vez. Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si te gustan estas historias de suspenso psicológico y moral retorcida, suscríbete al canal para no perderte el próximo resumen brutal.